Y es justamente Freddie Mercury, uno de los que empezó a hablar públicamente del SIDA, pero también el que evidenció la estigmatización que había en los años 90, ¿no? Se conoció justamente su situación con el VIH un día antes de su muerte, ¿no? Y esto dio cuenta de lo que significaba la dificultad de hablar de este tema. El tiempo pasó, las situaciones cambiaron en cuanto a las leyes y a los elementos que la medicina ayuda para el tránsito, para quienes atraviesan la transmisión del VIH, y este tema es el tema que elegimos en el programa de hoy, el tema que elegimos para hablar del bien público desde la mejor creatividad del mundo. Les damos la bienvenida y arrancamos con los detalles que esta placa nos permite justamente indagar respecto de qué hablamos cuando hablamos de VIH. Afecta a 38 millones de personas en el mundo. En la Argentina se estima que viven cerca de 140.000 personas con VIH y de ellas el 20% desconoce su diagnóstico. Y para crear conciencia sobre el VIH hay varias campañas que se ocupan de esta temática. La primera que vamos a compartir se realizó en España en el 2018 y con el hashtag Yo No Me Olvido propuso poner la lupa de esta manera. Un lazo, no tengo ni idea. Depende, si es rosa, por ejemplo, lo relacionamos con el cáncer de mama, ¿no? De ese color ahora mismo no sé. No sé. El lazo suele ser concienciación bien política o social por algo. ¿Y ese rojo? Ni idea. Del SIDA, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual. Cuyas siglas significan V. Por ejemplo, lo que murió Freddie Mercury. Bueno, no recuerdo ahora bien, pero es un virus que se transmite a través de la... Son por fluidos del cuerpo, tanto sexuales como igual puede ser la saliva. Y supongo que mata a la población. Sé que ahora sí tiene tratamiento, pero no sé cuál es. Yo creo que el SIDA no tiene cura. Yo creo que sí que tiene cura o tratamiento. Hace poco se curó personas, ¿no? Las primeras en España. Que puedes ser portador y no saberlo. ¿Yo? Que yo sepa, no. No lo sabes, pero yo diría que no. Yo diría que tampoco. Puedes hacerte una prueba, que las hay, vas a tu centro médico y te la haces. Sí, sí, perfectamente puedo tener ahora mismo SIDA. Sí que es verdad que no se suele hablar de esos temas. Como un tema muy tabú, yo creo, en la sociedad. Respeto. O sea, sí, Respeto. es una palabra que la oyes. Que hay que tener cuidado, sí. Sí, que la oyes y a todo el mundo le da... Sí. Es un estigma social, la verdad es una enfermedad, pero que te parece que te aísla. Creo que está muy estigmatizado y que solo por acercarte a una persona con SIDA ya te va a contagiar. Te dice que tiene esto y te escandalizas o dejas de tener relación. Simplemente por pena o por temor a discriminación no lo diga. O sea, cada uno tiene lo suyo, yo creo que no es importante más que qué tratamiento vas a llevar, qué te obliga a tener ese tratamiento. no pasa nada, que es una persona que puede llevar una vida normal. Yo le apoyaría y no me lo tomaría como, uff, tiene SIDA. Y esta acción que se hizo en España llamó la atención de Timothy Ray Brown, conocido como el paciente de Berlín, el primer ser humano en superar el VIH. Vamos a conocer la campaña que llevó adelante él mismo para dar cuenta de mucho de lo que se dice, ¿no? En las voces que compartíamos recién en cuanto a prejuicios, a desconocimientos y estigmas. Él le pone la cara a la próxima campaña.
I want you to forget about me, my face, the interviews I've given, what I represent. I want to stop being on the news, of being the star of conferences, of being the steady subject of some, and the hope of others. I want to be left alone, because that will mean that there are more patients who have overcome it, that I won't be the only case, the exception, the weirdo. I hope you can forget about me, but never ever forget about the cause. Bien, y esta campaña, que es una campaña doble, ¿no? En todo caso, que empieza con la española y luego continúa con el paciente de Berlín, marca justamente lo que tiene que ver con la acción que se puede hacer sobre algunos temas en la intervención social. Yo no me olvido, es el hashtag, el título de la campaña. El autor es Viv Healthcare, G-SIDA, C-SIDA y Say-SIDA. En España fue realizada en 3 años consecutivos, 2018, 2019 y 2020, una acción que está llevada a un video y es un experimento social, porque están las voces, ¿no?, de los protagonistas en la calle y que dan cuenta muchas veces de lo que pasa con el VIH, que busca generar conciencia sobre el creciente número de infecciones, de transmisiones, y poner de manifiesto la importancia de educar e informar a la sociedad para derribar el prejuicio frente al VIH. Son en Argentina justamente también llamados de atención que se hacen respecto de estas cuestiones, y las campañas justamente buscan romper con los estigmas. La que viene ahora se basa en ese tema, ¿no? En cuántas veces las personas que tienen y conviven con el VIH padecen el señalamiento y diferentes comportamientos que se suman, ¿no? Justamente con un dolor a esas personas. Lo vamos a compartir en la campaña que viene a continuación. Hola, llamaba por el piso que compartes en el centro. Claro, te cuento un poco. Es un cuarto piso, es exterior. Y sería compartir contigo, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene ascensor, perdona? Sí, es un cuarto con ascensor. Perfecto, ok. ¿Y qué tal de luz? La verdad es que tiene mucha luz. Ah, qué bien. La cocina está reformada y prácticamente nueva porque yo apenas cocino. Pues ya somos dos. Me apaño, como dices. ¿Quieres yo te enseño, claro? También el baño es compartido. Ah, a mí no me importa. Pero está reformado igualmente y es bastante amplio. Ah, bueno, perfecto. Estaría súper interesado. Sí, o sea, genial. Sí, claro, por supuesto. O sea, por mí, súper bien. Lo único es que yo quería aprovechar para comentarte que tengo VIH y no sé si para ti eso es algún problema o... ¿Cómo? Perdona. Eso sí, ya ¿no? Lo siento, que tampoco tal, pero... Bueno, te voy a tener que colgar. Voy a ir, lo siento, tengo ¿vale? una sobrina, ¿Eso claro. sigue habiendo? Que me has pillado un poco así, pero vamos, que no hay ningún problema, ¿no? No pasa nada, tranqui. Por el momento, O sea, a mí no me tienes que dar explicaciones. Bueno, pero es que eso está superadísimo, estamos en 2022. Sí, 22 ya debe estar superado, así que... Y te rayes, si es que es una cosa tuya, Tengo tío. muchísimos amigos así, o sea... Fácilmente eso sales, ¿eh? Sales porque sales. No hay ningún tipo de problema, solo faltaría. Que la gente es lo peor. Va, yo soy súper abierto. Es que a mí me da igual tu color de piel, de dónde seas. Dices que ya yo, es que te pago directamente. Hacemos una cosa, me llamas mañana y quedamos para verlo. Vale, pues venga, mañana hablamos. Te pregunto que vamos hablando. Chao. Bien, y
Hay que decir que esta es la tercera de las campañas, ¿no? De lo que venimos compartiendo en el programa, la última realizada. Y el dato que deja, el 81% nunca volvió a llamar. De esta campaña y de muchas vamos a hablar con nuestros invitados. Está con nosotros Lucas Fauno, que es activista y periodista. Bienvenido, Lucas. Hola, muchas ¿Cómo gracias. va? Buenas noches. Y Julio Ortellao, que es director creativo, ejecutivo Liebre Amotinada. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, con ellos vamos a conversar sobre estos spots, pero antes de empezar vamos a conocer algunos datos más sobre la gesta de estas campañas, ¿no? Que veníamos observando, realizada en 3 campañas, 3 años consecutivos. Miren. No tengo ni idea. La campaña Yo no me olvido fue llevada a cabo por distintas organizaciones españolas que abordan la realidad del VIH y SIDA en España. En 2018, la agencia Señora Rushmore España creó esta campaña debido al creciente número de infecciones y para mostrar el desconocimiento del VIH entre los jóvenes españoles. Recuperan el lazo rojo como símbolo universal para pedir a los partidos políticos españoles que incluyan en sus programas electorales el proyecto 90-90-90, impulsado por la ONU. Que el 90% de las personas que viven con el VIH sepan que lo tienen, que el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH estén en tratamiento de forma continua y que el 90% de quienes son tratadas tengan suprimida la multiplicación viral. Llamó la atención de políticos y de los medios del Timothy Brown, conocido como el paciente Berlín, quien al año siguiente protagonizó la pieza de la misma campaña. En 2022 cambió el hashtag por el de Estigma Cero, un experimento social que muestra cómo las personas interesadas en alquilar un departamento reaccionan al saber que tendrían que convivir con una persona con VIH. Lo único es que yo quería aprovechar para comentarte que tengo VIH y no sé si para ti eso es algún problema o... ¿Cómo? Perdona. Eso sí, Ya lo siento, que tampoco tal, pero... Bueno, te voy a tener que colgar. No voy a ir. Pero vamos, que no hay ningún problema, ¿no? No pasa nada, tranqui. Por no te preocupes. A mí no me tienes que dar explicaciones. El encargado de atender las llamadas fue Daniel Cortés, un joven de 29 años que vive con VIH. Daniel es médico y además está muy comprometido con el activismo social, habiéndose especializado en VIH y salud sexual. Bueno, 3 campañas y la evolución también de un concepto, de un hashtag. ¿Cómo ves la primera? Arrancamos por el principio, ¿no? Tenemos 3 campañas que marcan. La primera, el desconocimiento social, ¿no? Los prejuicios, los estigmas. Y la evolución, ¿no? Me parece que también las podemos analizar si es que hay evolución en cuanto a cambiar, digamos, algunas cuestiones de desconocimiento social. ¿Cuál es tu opinión? A ver, lo primero que me pasa a mí es que las campañas, pero en general, estas de salir a la calle y hablar con la gente y preguntarle cuánto sabes de tal tema, a veces creo que, primero que exponen por demás. Yo soy una persona viviendo con VIH hace más de 10 años. Y si hace 10 años me preguntabas alguna de estas cosas, lo más probable es que te iba a responder de la misma manera. Toda mi sapiencia, todo lo que sé hoy en día de VIH tiene que ver con haberme enfrentado con un diagnóstico positivo. Entonces, quizás esta idea de exponer a la gente debe preguntarse por qué esta gente no sabe. Claro. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de los aparatos estatales, de los sistemas de educación? Entonces... Quizás esta misma estructura a mí me interesaría aplicarla, por ejemplo, a tomadores de decisiones. Claro. A las personas que están diputados, creando las leyes. Totalmente. Ministros, etc. Argentina hasta hace un mes tenía una ley de VIH, una ley de SIDA del año 1990. Claro. Imagínate la diferencia entre las necesidades en estos últimos 30 años. Lo contábamos con lo de Freddie Mercury, ¿no es cierto? Todos los estigmas, lo que costaba hablar, los avances... Claro, y los avances médicos además también, ¿no? Sí, y con respecto a la primera me pasó eso, como estos prejuicios que además siguen súper presentes, lo vamos a ver en la evolución de la campaña, pero la idea de exponer a la gente como en este plan de, che, no sabés, obvio que me parece que está bueno desde un lugar de, che, real. Experimento, sí, claro. Porque además también la ves vos y te las haces esas preguntas. Sí. Está bueno desde ese lugar. Sí. Lo que sí quizás le podría objetar es esto que te digo, de pensar como, no saben. No son los responsables, decís vos. No solo eso, sino también
es como que una parte de la población solamente no sabe. Entonces, de vuelta, ¿qué pasa? Incluso te diría con el sistema médico, ¿eh? Si vamos al sistema médico y hacemos las mismas preguntas, claro, la van a saber que son las personas que luego nos van a atender. A quienes vamos no solo con un diagnóstico positivo, sino con una duda, con cualquier situación. Claro. Entonces me parece interesante como principio, pero un recorte medio pequeño. Bien, interesante. Julio, ¿es difícil comunicar el VIH? Es difícil, como cualquier temática que compete a la sociedad toda, como decía él recién, porque interactúas con muchos actores, tenés que tener en cuenta a quién le hablás, de qué manera le hablás, y la mejor manera de llegar a un público súper amplio, porque bueno, un tema sobre todo como el VIH que es transversal a todos, digamos, más allá de franjas etarias o nivel socioeconómico, abarca a toda la sociedad. Entonces como que el mensaje tiene que ser lo suficientemente contundente y, si querés, claro, para que llegue y accione y pueda lograr esto que él proponía de que generar conciencia y generar no solamente palabras vacías, sino una acción que provoque un cambio, ¿no? Que es lo que en el fondo se busca. Claro, es en definitiva esto. Me interesa ahora preguntarles, arranco Julio con vos, respecto a lo que pasa con el cambio en la publicidad. La publicidad de bien público en este caso. Fíjate que hablamos de yo no me olvido a estigma cero, ¿no? La publicidad ahí tiene que jugar de vanguardia, de provocador de buenos cambios, o tiene que, en todo caso, contar lo que ya pasa. Es un debate, me imagino, esto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo ideal sería que seamos un factor de cambio. Digamos, desde la creatividad poder aportar hacia eso y no solamente quedarnos con el statu quo, ¿no? Sí. Digamos, parte del laburo nuestro es poder romper eso. Romper, claro. Y poder... si querés ir un poquito más allá, sí. A ver, históricamente no solamente con temas de VIH, pero si querés con otras cuestiones sociales por ahí, la publicidad durante mucho tiempo estuvo marcada por estereotipos. Total, sí. Y de otras cosas que estamos tratando fuertemente de romper hoy día para, digamos, comunicar de la manera que hay que hacer. La última de las campañas, la que marca el tema de... que es un ejemplo, el tema de los alquileres, ¿no? Pero es un ejemplo sintomático, me parece, de lo que significa la exclusión social, la estigmatización. ¿Te parece que funciona? ¿Cómo la valoras? Sí, yo creo que funciona porque te hace pensar un poco en cómo vos te pondrías frente a esa situación. Digo, por ahí uno no está todo el tiempo como poniéndose en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, como que te hace pensar, si a mí me ocurriera eso, ¿cómo reaccionaría yo ante esa falsa dicotomía? ¿Sí? ¿No? Porque no debería ser una dicotomía. A mí la de los alquileres sí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque traslada al VIH del ámbito a veces muy, muy acotado de lo que es nuestra vida sexual, nuestro encuentro sexoafectivo, al cotidiano. A un hecho de alquilar un departamento. Exacto. Bajarlo a la diaria, como diríamos, ¿no? No es solamente... Porque cuando hablas de VIH, cuando hablas de temas relacionados a SIDA, parecería que solamente está atravesado por temas de sexualidad y demás. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con nuestro cotidiano, tiene que ver con buscar departamento, con salir a buscar trabajo. Entonces, sí me parece muy interesante que lo hayan trasladado a un ámbito cotidiano y como... de vuelta, medio retroalimenta, porque es un puntapié inicial, que es esto, ¿no? Es pensar que si una persona dudaría de compartir un baño y una cocina con vos, ¿cómo va a ser compartir una vida sexoafectiva? Total. Un encuentro casual o lo que sea. Entonces, sí me parece súper interesante como disparador. Y volviendo a lo que te decía al principio, sí me parece cada vez más interesante que, en este caso, las personas viviendo con VIH y demás, podamos tener estos diálogos con las agencias de publicidad y demás, porque al final del día el objetivo es el mismo. Sí, claro. O sea, comunicar de una manera innovadora, que le llegue a la gente. Y eso, yo cada vez que veo cualquier tipo de publicidad, después de más de 10 años de diagnosticado, ¿no? Lo primero que pienso es, ¿esto a quién le llega? Claro. ¿Esto con quién dialoga? Los objetivos. Bueno, vamos a profundizar en esto en un ratito, porque lo que los quiero invitar y las quiero invitar a ver ahora, tiene que ver se vincula con la posibilidad del humor.
¿Se puede hacer humor? ¿Se puede comunicar desde el humor? Bueno, en Portugal se lo preguntaron e hicieron estas dos campañas. A Rita foi diagnosticada com VIH em 2005. No trabalho, isso não é segredo para ninguém. Mas o que deixa toda a gente indignada é que a Rita nunca tira da máquina do café a porcaria das cápsulas usadas. Rita! O Mário fez o teste e descobriu que tinha VIH há mais de 15 anos. Muito antes de conhecer a Sofia. Mas o grande desafio na vida do casal continua sem solução. O facto do Mário ressonar que nem um porco. Dicen que el humor, cuando alguien es esquivo a darle importancia y darle lugar a un tema que estamos tratando de imponer, es el mejor aliado. ¿Funciona, no funciona? ¿Te gusta, no te gusta, Lucas? Me encanta. O sea, sobre todo porque, primero, quita la solemnidad. Claro. En mis primeros tiempos de VIH positivo, me acuerdo que cuando lo comentaba era muy interesante el cambio de postura de la gente. De repente era todo mega solemne. Sí, Yo me convertía como casi en un tótem. Y era como, che, ¿podemos hablarlo más cotidiano? Y ahí empecé yo a hacer chistes. Capaz que por dentro estaba muy mal, pero era como, habilitemos el diálogo. Y en estos casos que vemos, no solo que hay humor, sino que se corre el foco ¿de quién? De lo que en algún momento se llamaron poblaciones clave y demás, de hablar de personas LGBT+, de usuarios de drogas inyectables y demás, y se traslada de vuelta, como decíamos antes, a ámbitos como el trabajo, a parejas que a primera vista serían heterosexuales cisgénero. Entonces, no solo que aplica el humor, sino que sale de ese, ¿viste? Como de ese circuito común de estigmatización en VIH, que, perdón, recuperando algo de las campañas anteriores, también pareció súper interesante, que es, cuando hablamos del paciente de Berlín, las personas VIH positivas tenemos que bancarnos históricamente que cada mes y medio salga una noticia de la primera persona con la cura, otra persona curada más. Y son procesos que van a demorar muchísimos años hasta llegar a nuestro cotidiano. Que vos las lees, te la manda tu tía, te la manda tu amigo, te la mandan todos y vos decís, che, los reclamos hoy en día vienen por otro lado, vienen con esto. ¿Qué me pasa cuando voy a alquilar un departamento? Claro. ¿Qué me pasa en un trabajo? Lo inmediato. Lo inmediato. Entonces, ese enfoque del paciente de Berlín diciendo, buenísimo, pero yo quiero que me olviden, me pareció súper interesante. Porque no es, che, te mando esta noticia que ni siquiera leí, te comparto esto sin ninguna implicación mía. En cambio acá, en esta publicidad te dice, bueno, pasó esto, que no sea el único. Entonces, ese tipo de comunicaciones sí me parecen totalmente innovadoras. Y con respecto al humor, sí, yo ya sé que vivo con un virus, yo ya sé que de momento no hay cura, yo ya sé que tengo que tomar una medicación todos los días de mi vida, yo ya sé que hoy en día tenemos que luchar no solo para las legislaciones, sino para su correcta aplicación y demás. Déjame cagar de risa un rato. Está muy bien, está muy bien. El humor y la publicidad, desde el rubro de los que crean. A ver, ¿qué te pareció esto? Me parece, sí, es un camino súper válido, sobre todo porque te entra por otro lado, te agarra con un mensaje diferente, si se quiere, a lo que generalmente se comunica, un mensaje, como decía él, más solemne, más alarmista en algún punto, si se quiere. Digo, llevarlo desde el humor, incluso llevarlo como algo, una situación cotidiana, te agarra con la guardia más baja y creo que hace que el mensaje pregne mucho más. Total. Hablábamos al principio del programa del 91 y de Freddie Mercury, de su muerte. 2 años después, ahora vamos a verlo en la pantalla, en el cine se daba la primera película que se metía con este tema. Estoy hablando de una película que en el 93 empezó a imponer el tema del VIH a nivel global con lo que significa el cine estadounidense. La vemos en la pantalla y te pregunto, mientras vemos el tráiler de fondo, Lucas, ¿cómo se evaluó
retrospectivamente, ¿no? La llegada de este tema, ¿no? Ahí lo vemos a Tom Hanks, increíble, tan joven y con lo que significa ahí un acto de bien público desde el arte, ¿no? De vuelta, me parece que esto dialoga con tanto... Y lo digo desde un lugar en el cual me parece que la interseccionalidad entre los objetivos, muchas veces de, en este caso, espacios cinematográficos y demás, pueden coincidir con nuestras urgencias. O sea, no podemos olvidarnos que atrás de la película hay un estudio, hay una búsqueda. Y es como, bueno, mezclémoslo. Necesitamos que se hable de VIH. Sí. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Que yo fui diagnosticado hace 13 años. Cuando yo soy diagnosticado, en lo primero que pienso es en Filadelfia. A ver. ¿Y sabes qué me preocupó? A ver. Que de ese momento hasta el día de mi diagnóstico no haya habido otros productos atravesando un diálogo cotidiano. Las personas VIH positivas prácticamente existimos en las ficciones en los años 80 y 90 y para morirnos. Claro. No hay ficciones que, como por ejemplo las publicidades que veíamos recién, las de Portugal, sí, hablen de nuestro cotidiano. Luminosamente, además. Y además cotidiano, que podemos ser buenos, que podemos ser malos, que podemos ser esto, que podemos ser lo otro, y además VIH. Claro, porque siempre cuando hablamos, decimos, una patología, un virus, no define a la persona. Es algo que hemos aprendido con este ciclo del Festival del Bien Público, ¿no? No define a la persona. Y también, quizás lo que vos estás diciendo, a ver si te interpreto bien, Lucas, es que haya una película de amor contando las cosas cotidianas, y que no sea el centro el VIH, que esté, total, pero no sea el o centro. Que sea de humor, o que sea de ciencia ficción, o que sea de guerra, o que sea de lo que sea, pero el VIH que sea algo más. Sí me parece que Filadelfia fue muy importante, o sea, fue muy importante por llevar este diálogo, por trasladarlo, pero para mí, nosotros nos quedamos cortos. Total. Porque después de Filadelfia tendríamos que haber seguido innovando en el diálogo. La película de Filadelfia no deja de ser Tom Hanks, que si bien es gay, pero sigue siendo un varón, blanco, cisgénero, de clase media alta. Entonces, ¿qué pasa con quienes no somos de todo eso? Claro, ¿Quienes pasa con otros colores de piel? ¿Qué pasa con otras identidades? ¿Qué pasa con otros estatus económicos y demás? Total. Y sobre todo cuando no hay leyes que amparen eso. Ahora se ha logrado una ley importante que hay que trabajar para que velar por la aplicación, porque muchas veces las conquistas legislativas a veces implican otra batalla, ¿no es cierto?, en la Argentina. Los quiero invitar, seguimos charlando a partir del nuevo disparador, que es el spot que viene ahora, MTV. ¿No? Y me parece interesante que MTV, que siempre trae buenos momentos musicales y llega a público joven, haya propuesto un llamado a la acción como este. Some 8,000 people die of AIDS-related illnesses every day. At the same time, another 12,000 become infected with HIV. Helicopter.
otra que tiene humor y que tiene creatividad, ¿no? Sudáfrica 2016. Fíjense también lo que significa, ¿no? Que se hagan desde diferentes regiones del mundo, países del mundo. Y hay algo celebratorio, ¿no? Porque en definitiva es una acción que celebra que la gente se testee, pero lo hace hasta con una simbología rock, digo, cierra por todos lados, ¿no, Julio? Sí, a ver, creo que lo más interesante de esto es que, comunicacionalmente, ¿no? Mantiene el tono de la marca, ¿no? Una marca como MTV, ¿cómo podría comunicar si no sería de una manera irreverente, ¿no? Claro. Digamos, manteniendo como el mismo tono de MTV, comunica un tema tan profundo como esto, y la acción de vuelta, esto de movilizar y llevar a la acción de, bueno, hay que testearse porque cualquiera podemos ser portadores. Sí, y además el desafío de llegar a una audiencia, a un segmento de la audiencia, al cual se le tiene que hablar de otra manera. Totalmente, sí, digamos, el público joven, la manera de hablarles con su mismo código. Sí. Entonces, creo que también, digamos, la apuesta es esa, ¿no? Como la rebeldía, los colores, lo disruptivo, que sea un mensaje también que sea interesante de compartir en redes sociales. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, exacto. Sí, digamos, todo lo que lleve a que genere volumen para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, digamos, es lo que deberíamos tratar de conseguir como una campaña que tuvo un montón de repercusión. Sí, total. Y hablando de comunicación, vamos a compartir la campaña que hicieron creativos como Julio para la Fundación Huésped, este año realizada en la Argentina, y tiene que ver con justamente ese pinchazo, ese testeo. La vemos. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Ahora vamos a indagar en todos los detalles de esta campaña con una de sus cabezas creativas. Pero algunos datos. El título, Date el pinchazo más importante, hacete el test de VIH. La Fundación Huésped y el Consejo Publicitario Argentino son los autores de esta campaña realizada en nuestro país este año. La agencia es Liebre Amotinada. Es video, es digital, también hay piezas de radio y busca generar conciencia sobre la importancia del testeo. Tenemos las piezas justamente gráficas que acompañan esta campaña. 34.902 pinchazos por tu orgullo, uno más por tu salud. Date el pinchazo más importante, hacete el test de VIH. Más información, eso siempre es importante, en huésped.org.ar. Me voy a charlar entonces ahora con Julio para que nos cuente cómo fue que realizaron esta campaña, que arranco por una cosa, un detalle, ¿no? La brevedad que ahora se tiene para comunicar muchas veces, ¿no? Es uno de los atributos de los tiempos. Sí, totalmente. Sí, la campaña se pensó para que principalmente viva en redes sociales, con lo cual sí, el tiempo de la pieza tiene que ser lo más breve posible, por lo cual el mensaje tiene que ser conciso, claro y llegar de la mejor manera. Entonces, lo que buscamos fue justamente eso, buscar como un insight sobre el cual pararnos, lo que es interesante de contar, para poder después generar conciencia sobre realizarte el pinchazo más importante, que es justamente el test del VIH. ¿Es el mensaje central? A mí me parece muy interesante esta idea de que las personas VIH positivas, la comunicación VIH y SIDA en general, se centra mucho en cuidar al otro, vos guarda porque vos al final, o sea, lo que uno termina leyendo es como vos sos peligroso, hay que cuidar al otro y demás. Y esta campaña a mí lo que me lleva es a pensar como, che, es por vos, che, es tu pinchazo, o sea, es tu salud, o sea, me pareció muy interesante eso, llevar el foco a que por donde empieza, que es por algo personal. Claro. Entonces, hacer foco en eso sí me pareció muy interesante. ¿Y cómo fue la recepción en lo que va desde que la lanzaron? Tuvo muy buena repercusión, por suerte, digamos. Todos los comentarios siempre fueron positivos, digamos, tanto de la agencia como de Consejo Publicitario y de Huésped. Estamos muy contentos con
cómo le está yendo a la campaña, que todavía está dando vueltas. Y una más respecto del proceso creativo. Muchas veces los procesos creativos son procesos de conocimiento sobre los temas para ustedes, ¿no? De investigación, digo, decir, uy, che, yo no sabía esto. Digo, también en este sentido, la creatividad publicitaria, cuando está vinculada al bien público, es una manera de descubrir temáticas en profundidad, ¿no? Sí, y también derribar prejuicios propios. Claro. O cosas que uno cree que sabe, que después te das cuenta que no sabes o estás con algún concepto erróneo. Es importante informarse, charlar. En eso, en esta campaña en particular, la gente de Fundación Huésped fue muy importante para nosotros para tener el feedback sobre ellos que están como súper empapados en el tema. Que bueno, a ver, yo que tengo 46 años, viví como el furor de la comunicación de VIH, entonces uno cree que sabe. No, yo VIH conozco. Cuando hablas con gente que está realmente metida en el tema, te das cuenta, bueno, que no del todo. Total. Y eso es importantísimo para poder comunicar de la mejor manera y generar un mensaje que diga lo que tiene que decir. Totalmente. A los dos, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, ¿eh? Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. La campaña con la que seguimos es de Fundación Huésped, es del 2017 y tiene que ver con esos números que hablan. El 30% de las personas que tienen VIH no lo saben. 120.000 personas son VIH positivo en Argentina. Mujeres, 33 años es la edad. 1.400 personas por año mueren anualmente. En la semana del Día Mundial del SIDA, en 70 centros de todo el país, cuando alguien sacaba su turno para hacerse un análisis de rutina, lo que recibía era una estadística del VIH que lo hacía reflexionar sobre la importancia de hacerse el test. Cuando entraban al consultorio les ofrecíamos hacerse el test de VIH y muchos accedieron. Yo creí que era mucha menos gente la que vivía con el virus. Después de ver lo que decían los números, entendí que era muy importante hacerse el test. Yo vine a hacerme un análisis de rutina que me pidió el médico y cuando leí el papelito ahí pedí hacerme el test. Y vamos a conocer ahora, para darle una conclusión a este tema, ¿no? Y a todas las inquietudes que nos despierta la creatividad de bien público y la charla con los invitados tan interesantes que tuvimos, vamos a conocer algunos detalles más sobre esta campaña. De esta manera nos vamos al corte y a la vuelta hay mucho más en el Festival del Bien Público. 3 de cada 10 personas que viven con el VIH no lo saben y el 90% de ellas se infectaron por relaciones sexuales sin protección. Son números que impactan, sobre todo si tenemos en cuenta que cada número es una persona. Números que hablan es un experimento social realizado con el objetivo de incentivar el testeo de VIH. La campaña se realizó con motivo del Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre, en 2017. Se llevó a cabo una acción de testeo masivo en 70 centros de diagnóstico de todo el país. Durante esa jornada, las personas que se acercaron a realizar sus estudios médicos recibieron un ticket de turno con cifras reveladoras sobre el panorama actual del VIH. Logró un aumento de más de 270% de testeos de VIH y encontró 22 resultados positivos que comenzaron un tratamiento. Obtuvo 2 bronces en los Leones de Cannes de 2017 y un oro en los premios Clio. Justamente hablar de adopción tiene que ver con hablar de un tema que hemos recorrido, pero no en el aspecto que vamos a abordar hoy. El hashtag Adopten Niños o Niñes Grandes marca que el 90% de quienes adoptan
no eligen adoptar a seres humanos que no sean bebés, básicamente, ¿no? Esto lo sabemos y lo vemos. Y esta campaña tiene obviamente responsables y tiene personas que están tratando de visibilizar y de modificar seguramente esta realidad, como una de sus responsables que está con nosotros, Paula Resnick. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. Muchas bueno, gracias. así que el 90%, uno lo puede palpar, ¿no? Todos conocemos casos, pero el 90% de quienes adoptan no quieren adoptar sino bebés. Sí, la verdad que casi todos los que tienen la idea de adoptar, en principio quieren bebés, chicos chiquitos. Y nosotros lo que estamos tratando de cambiar, de concientizar, es que la idea de la adopción no está concebida para darle un hijo a los padres que lo desean. Sino al revés. Sino al revés, para darle una familia a los chicos que no la pueden tener. Sí, un concepto que se empieza a mencionar últimamente, pero que antes era impensado, ¿no? Y justamente está el derecho de las infancias primero, o de las personas primero. Sí. Hay mucha resistencia, ¿no?, a no adoptar bebés. Sí, bastante. La verdad que cuesta. En el 2018, que fue el año que yo me inscribí, mi legajo fue el único en el país que tenía disponibilidad adoptiva para un mayor de 13 años. Mirá. ¿Y por qué y cómo se te ocurrió a vos adoptar a alguien mayor de 13? Empezó porque mi idea, porque fui a ver una película, fui a ver Joel, sí, de Carlos Sorín. Sí, gran película. Sí, que trata la historia de la adopción de un chico grande. De verdad. La fui a ver con una amiga porque sí, y salí muy impactada. La verdad que desconocía por completo las realidades de estos chicos. Bueno, y me puse a investigar sobre la realidad de los chicos grandes, a los que nadie elige, a los que esperan una familia y llegan a la mayoría de edad y salen al mundo solos. Yo tenía una idea completamente errada de lo que era la adopción. Pensé que seguía siendo muy engorroso, que era un trámite largo. Nunca se me había ocurrido adoptar. Y cuando empecé a investigar y vi que era algo sencillo y que lo único que había que tener era disponibilidad de poder integrar a uno de estos chicos a nuestra familia, bueno, lo hablé con mis dos hijos biológicos, sí, Lucas y Mateo, que en ese momento tenían 27 y 24 años. Les hablé de la idea y bueno, los dos estuvieron de acuerdo en apoyarme y en ir para adelante. Y bueno, esto que empecé a investigar de repente se convirtió en un deseo de... Y ahí se empieza a mover, digamos, este espacio de adoptar niñas grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mi hija la adopté enseguida, porque una vez que me decidí... Pero me da mucha inquietud esto que decís, porque todo el tiempo está instalado que no se puede adoptar, que es imposible adoptar. ¿Es por las elecciones y las características que piden los adoptantes? Claro. Yo me inscribí, fui a las 3 charlas que hay que ir antes de inscribirse, ¿no? Para tener una idea. Sí, muy bien, claro. Y cuando, bueno, estuve hablando con las personas encargadas del RUAGA, del registro de aspirantes a adoptar, y cuando les consulté le digo, pero si yo quisiera adoptar a un adolescente, ¿cómo son los tiempos? Me dijo, mira, te anotás y mañana te llaman. O sea, ¿y fue así? Y fue así. Ah, mirá vos. Sí, sí. O sea que estás desmitificando algo muy instalado en la sociedad. Incluso los trámites para adoptarse es ir a esas 3 charlas, que obviamente son muy necesarias y son muy buenas, subir a la web unos documentos lógicos que piden, que en 20 minutos lo hice, me llamaron, fui al Consejo de Derechos de los Niños, me hicieron una entrevista a un equipo técnico, una psicóloga, una trabajadora social. Si quien adopta está en condiciones de hacerlo, que eso es muy necesario. Obvio. Vinieron a mi casa, se entrevistaron con las personas que iban que estarían conviviendo con el niño o la niña, que era mi hijo, en este caso el segundo, el mayor ya vivía solo. Sí. Y bueno, pasamos una serie de entrevistas, evaluaciones. Claro, lógico, pero todo orgánico y todo fluido, decís vos. Muy, muy, muy fácil. Y se llama Verónica, ¿no? Verónica. Sí. ¿Y cómo fue el primer encuentro con Verónica? ¿Y cómo fue, bueno, después, cómo es la vida, ¿no? Cotidiana, porque es muy hermosa tu historia. Bueno, con Vero nos conocimos en noviembre
¿Noviembre de ahora? No, de 2018. 2018, okay. O sea, yo en agosto me decidí a adoptar, en noviembre ya la conocí a ella. Nos conocimos en un bar, en un shopping, en público, la acompañó ella su abogada, porque ella tenía una abogada del niño, con la directora del hogar donde vivía. Nos encontramos y, bueno, la verdad que fue muy gracioso, cálido el encuentro, porque las dos nos mirábamos y nos reíamos, porque claro, ella 14 años decía, vos vas a ser mi mamá, y yo le decía, vos vas a ser mi hija, la chica más alta que yo. Ella había aceptado conocerme. Bueno, tuvimos este encuentro, caminamos solas un rato, charlamos de la vida, y las dos, bueno, quedamos en volver a vernos, y así nos encontramos 3 o 4 veces acompañadas. Después vino de visita a casa, conoció a su hermano, a sus futuros hermanos, porque estaban los dos. Claro. Y al poco tiempo, en enero, estaba viviendo en mi casa. Qué bárbaro. Cumplió 15 años a los 15 días de estar en casa. Fue la presentación en sociedad de familia y amigos. Y es una vida feliz. Es una vida feliz, con todas las cosas que tiene vivir en familia. Sí, lógico, por supuesto. Estoy viendo que hay mucha gente contagiada o que, bueno, se da la posibilidad de averiguar. Claro. Y así me encontré en Twitter con un grupo de otros mamás y papás que adoptaron chicos grandes también, y nos unimos para hacer la campaña. Y contame cómo repercutió, cuál fue el efecto de la campaña. La verdad que se está desparramando un montón. Yo quiero ver los números del Ruaga en un tiempo, ¿no? Porque hay mucha gente que todos los viernes contamos la historia de una de las familias, ¿no? Con el hashtag Adopten Niñes Grandes. Se viralizan, la verdad que se viralizan un montón, y hay mucha gente que nos está escribiendo diciendo, mirá, a partir de leer esta historia, a partir de leer las historias de ustedes, me decidí. Qué bueno. Me estoy por anotar, estoy averiguando, estoy viendo qué tengo que hacer. Qué bueno. Estamos yendo a los medios como acá para... para que se sepa. Para que se sepa, para desmitificar todas estas cosas que creíamos antes de la adopción, para desromantizar también, ¿no? Porque, sí, por supuesto. Por supuesto que... Tiene sus luces y sus sombras como todo, pero no es un imposible para aquellos que quieren. La realidad es visibilizar a estos chicos. Esto es lo que nos importa. Son chicos invisibles, porque la verdad que no están en la agenda de ningún político ni de los medios. No, y son los verdaderos protagonistas. Este concepto de darles una familia a los chicos que no la tienen es el central. Siempre hablamos desde otro lugar, pero hay que entender que es así. Así que saludamos esta campaña, saludamos lo que hacen, lo que haces, lo que hiciste, tu historia, que es preciosa, y gracias por venir a contarlo acá. No, gracias a ustedes. La verdad que es bárbaro que todos puedan conocer estas realidades y que sepan que es posible. Total. Y que no se van a arrepentir. Gracias, Paula. No, gracias. Saludá a la Verónica de nuestra parte. Muchas gracias. La semana que viene hay más creatividad en favor del bien público. Nos vemos la próxima semana. Gracias.